Nos vamos a trasladar hacia el Mediterráneo. ¿Cuáles son los países del Mediterráneo? A ver, aquí mero. España, Egipto, Libia, Italia. Muy bien. Este caso es de un niño que fue atendido en España, lo pueden buscar ahí, originario de Etiopía. Migraron sus padres y todos ahí viven. Oye, va al hospital porque tiene 2 días con ictericia, o amarillo, y también la orina oscura, la lactancia, coluria. No, como la lactancia, el niño tiene 8 años. 8 años. Ah, bueno. Entonces, pues sus padres lo traen, el niño realmente es sano, no tiene más problemas y se le hacen exámenes, ¿verdad? Ahí están los exámenes. Vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son los datos en el examen? Los datos clínicos que ustedes pueden ver. En primer lugar, Ictericia. anemia. El límite es 10, en realidad tiene 10.1, pero tiene una tendencia a anemia, ¿no? Va bajando la anemia. Aunque depende mucho en la altitud de viva la persona. Si tú vives en el lago Titicaca, un valor de 13 de hemoglobina a lo mejor ya es bajo. Porque entre más alto esté, más alta debe ser la hemoglobina. También tiene un aumento de la bilirrubina. Tiene Bilirrubinemia. La bilirrubina, ¿de dónde viene? del hígado, Hiperbilirrubinemia. La bilirrubina se divide en 2. La bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, que también se llama bilirrubina conjugada a la primera y a la segunda no conjugada. Mañana juega Rayados contra Inter y va a conjugar Messi, ¿no? Sí, juega el vamos a jugar. ¿No juega quién? Bueno, la suma de las dos nos da la bilirrubina total. Debe ser alrededor de menos de 1 miligramos por decilitro. ¿Cuánto tiene este paciente? 1.6. Suficiente para darle un tinte ictérico, es decir, un poquito amarillo. Ese dato es un dato clínico. Clave. Y entonces, fundamentalmente está aumentada la bilirrubina indirecta. Más adelante vamos a hablar de dónde viene la bilirrubina, cómo se metaboliza, etc. Para que puedan entender un poco más. ¿Qué más tiene? Aumento de... bueno, cuando tienes a un niño te dice amarillo, ¿qué piensas? Hepatitis. Hepatitis, ¿verdad? Problema hepático, siempre pensamos en eso. Le hicieron pruebas para hepatitis, virus de las hepatitis, y todos entonces salieron negativos. Y entonces también tiene aumento de LDH. ¿Cuál es el otro nombre de LDH? ¿O la otra forma de escribirla? HDL. No, HDL. Los 3 grupos, incluyendo ustedes, se están confundiendo. A ver, HDL. LDH, que también se llama DHL, es la enzima. La enzima, sí, la tatu. Lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica. Pero HDL, que tiene las mismas siglas, es la lipoproteína de alta densidad. No estamos hablando aquí de esta última, estamos hablando de las enzimas. Y que entonces reflejan algo de la actividad, el consumo de piruvato, la conversión a lactato, etc. ¿no? ¿Por qué hace eso? Y también aumento de una otra enzima que voy a hablar más adelante, que se llama, es una aminotransferasa o transaminasa. ¿Qué más tiene? Su examen, ecografía está bien, pero 2 días más tarde el niño tranquilamente todo se normaliza y listo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué preguntarían? ¿Qué más averiguarían? ¿Qué comió? ¿Qué ha comido? ¿Qué más? Si es alérgico a algún medicamento, si es Si toma alérgico. algún medicamento, Si tiene algún antecedente. si tiene algún antecedente,
Si algún familiar tuvo. algún familiar, etc. Bueno, todo eso es importante averiguar. Pues, este niño comió, en el grupo A me dijeron que esta comida, porque a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado, pero que dijeron, es que esa comida solo a los abuelos les gusta. Está feísimo eso. ¿Les gustan a ustedes las habas? No, sabe a pecueca. Enchiladas. Sí, tostaditas. Tostadas sí, pero en guiso. Tostadas, fritas yo creo que no, ¿verdad? Pero son muy sabrosas, un caldo de habas. Pero a mucha gente no le gusta. En mi casa solamente yo como habas. Las habas te pueden causar anemia. No, previene la anemia. En Egipto comen demasiado. Muy bien. En Brasil no tienen. Hay que llevar. Para que tengan anemia. ¿Te puede causar anemia el consumo de habas? Yo leí en internet que previene la anemia. No, pues sí te puede causar anemia. No la previene, sí te puede causar. Y la condición que tiene este niño se llama favismo. Favismo. Hay una anemia debido al consumo de habas. Aunque esa anemia tiene un origen bioquímico, es lo que vamos a ver, y puede ser causada por otras cosas, algunos fármacos, por ejemplo. Todo tiene que ver con un ambiente de mucho formación de radicales, muchos oxidantes. Recuerden que el eritrocito, ¿qué contiene el eritrocito en su interior? Oxígeno. La hemoglobina. Cuando el eritrocito se hace viejo, cuando hay formación de radicales, etc., no hay manera de sintetizar nuevas proteínas porque los eritrocitos no tienen núcleo, entonces todo se va a desgastar. En promedio, ¿cuántos meses viven los eritrocitos? 120 días. Dije meses, no Ah, días. 4 meses. 4 meses. Entonces, al cabo de 4 meses, esa hemoglobina, como el eritrocito se rompe, la hemoglobina sale, va a los macrófagos, después va al hígado y se convierte en bilirrubina. La bilirrubina le da el color amarillo a la bilis. La bilis contiene bilirrubina. Y también cuando se eleva la sangre, como fue el caso del niño, Bilirrubinemia. da una coloración amarilla que se llama ictericia. Y si hay mucho derivado de bilirrubina, vamos a ver más adelante cómo se llama, en la orina se llama urobilinógeno, entonces le da un color oscuro. Una persona con hepatitis, un niño, un adulto, puede tener una orina tan oscura como el color de la Coca-Cola. Bueno, yo sé que ustedes no conocen ese color. La del... Nosotros no tomamos Coca-Cola. Sí, la nieve. Ajá. Bueno, la bilirrubina. entonces, este paciente tiene una anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene este paciente? Podríamos decir que tiene una anemia hemolítica. Las habas, en esta ocasión, creó en los eritrocitos un ambiente con mucho radical, mucha oxidante, y entonces se rompieron los eritrocitos. Y vamos a ver qué relación tiene con eso. ¿Cuál es el diagnóstico bioquímico en este paciente? Vamos a ver, ¿qué harían con este niño? Ya lo tienen ahí, ustedes son al médico, lo recibieron. ¿Qué harían? ¿Qué exámenes para llegar a un diagnóstico? ¿Qué le piden? ¿Qué más les piden? ¿Biometría? No, la biometría ya la tenemos, ya dice que la hemoglobina está baja. Albúmina, pues puede ser el estado nutricional, tal vez. ¿Qué pedirían? ¿Qué perfil? Perfil de lípidos. Perfil de lípidos. No, ¿verdad? Glicemia, bueno, está normal la glicemia. Electrolitos séricos. Está normal. ¿Cuál? Grupo de ¿Pediría la medición de alguna enzima? ¿Como cuál? A ver, ¿qué? ¿La deficiencia de cuál enzima te puede dar anemia? No me digan eso ahorita todavía. Ya hemos visto. Tenía doble H. Enzima. Una enzima, deficiencia enzimática. No, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Una deficiencia enzimática que cause anemia.
de las que hemos visto antes. 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. Búsquenlo. El tema de glicólisis. Glutatión no es No es enzima, es sustrato. que causa anemia. Ferropénica. Ya tú buscaste. Sí, es la transcetolasa eritrocitaria. Transcetolasa eritrocitaria. Pero de la glicólisis sí vimos una, búsquenla. Si quieren la muestro. Ya díganos cuál es. Piruvato-sinasa. Sí. A ver, el eritrocito. ¿Cuál es la única vía para obtener energía? Lactato. Pues suena lactato de ¿La única vía cuál es? Por la glicólisis. Ajá. Sí, es una vía que no utiliza oxígeno. Muy bien. Ahí, en la 10ª reacción, tenemos de fosfonol piruvato a piruvato. La deficiencia de esta, hay menos energía y entonces todo problema. Y hay hemólisis, anemia hemolítica. Búscalo, vas a ver, ahí está. ¿Con los fosfatos de tiamina? Les puse un caso clínico. No, pero Bueno, también la tiene. entonces, ¿qué enzima me dirían en este paciente? Piruvato-sinasa, puede ser. Otra. Translocasa. No, la que dijeron, la glucosa 6-fosfato Deshidrogenasa. Y entonces, este paciente tiene, después de que me dieron, deficiencia de G6PD. Sí, hay mucha formación de radicales, estrés oxidativo. Glucosa tiene, ese es el diagnóstico bioquímico. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ver dónde está esta enzima, porque el tema es la vía de la pentosa. Diagnóstico bioquímico, ya se los puse ahí, y ahora vamos a recordar un poco de la glicólisis y glucólisis. Miren, esta es la deficiencia genética más común a nivel mundial. A lo mejor algunos de ustedes tienen, aunque es más probable que tenga su compañero que es de Egipto, porque es más frecuente en esta zona. A ver, ¿qué país es este? Vamos a hacer un examen de geografía. ¿Qué país es este? Etiopía. Y luego Sudán. Y luego abajo. Sudán. ¿Y aquí? Etiopía. Ah, pues ¿de dónde es este niño? De aquí, ¿verdad? De Etiopía. Muy bien. Pero esta no está relacionado con el Mediterráneo. Sí, bueno, el Mediterráneo, ¿dónde está? Está arriba. O sea, aquí toda esta zona, pero está más cerca que México, el Mediterráneo. Entonces, fíjense que los que están más rojo, hasta el 25%, 26% de la población tiene deficiencia de glucosa. Y sabe que sí, la persona puede estar asintomática hasta que a lo mejor algún medicamento o alguna ABAS o alguna cosa, estrés oxidativo, le causa la anemia. Pero muchas veces es, digamos, no pasa nada, como en este niño, ¿no? Fue un evento, consumo de habas, etcétera, listo. ¿Qué va a ser el tratamiento con este niño? Que no coma habas. Pues que no coma habas. ¿Sí? Miren, es muy importante, ustedes como médicos, como profesionistas de la salud, tienen que hacer diagnósticos. Eso es fundamental, eso es lo primero. Si ustedes no tienen el diagnóstico, ¿qué va a pasar con todo lo demás? ¿Qué tratamiento le vas a dar? Lo primero es el diagnóstico. Y hay que tener, muchas veces no es fácil porque hay que tener varias opciones. Este paciente podría haber tenido una hepatitis, El diagnóstico diferencial. pero esa es la habilidad más importante, ¿sí? Y no está o sea, es el practicar. Por eso cada pregunta que les hago de casos es lo que tienen ustedes ahí enfrente en papel, es un paciente de papel. Ya ustedes pueden hacer muchas cosas a estas alturas, segundo semestre de la carrera, muchos diagnósticos ya los pueden hacer y para eso se están preparando. Y a partir de ahí entonces el tratamiento, sentido común, Pues que diga de considerados. habas, aunque probablemente otras cosas también le pueden causar, porque el problema es que la deficiencia, no se le va a quitar la deficiencia, eso es algo genético que trae.
el defecto genético más frecuente. Pero doctor, solo habas afectaría a mí, ¿no? Está muy relacionada con habas, pero de pronto otras cosas pueden ser. Doctor, ¿y hay algún- que afecta tanto? Si el niño no tiene esa deficiencia, ningún complemento puede... No, o sea, probablemente no le cause problema ningún otro alimento. ¿Y hay algún suplemento que pueda aumentar el nivel de glucosa 6-fosfato desoxinasa? No existe. ¿No sabes por qué? Ya se le iba a hacer mi tesis. Bueno, a ver, vamos a tratar de explicar. El problema es un ambiente con estrés oxidativo, muchos oxidantes. Uno de ellos es el H2O2. ¿Cuál es el otro nombre del H2O2? Agua oxigenada. ¿Lo conocen ustedes el H2O2? ¿Lo han visto? No es ese Sí, pues, claro, ¿no? H2O2 es peróxido De hidrógeno. de hidrógeno, agua oxigenada. ¿De qué color es el botecito? Café oscuro. Café, negro, Café oscuro. protegido de la luz, ¿verdad? Algunos dicen que azul, que azul. Peróxido de hidrógeno. Hay que quitarlo, hay que eliminarlo con antioxidantes, ¿como cuál? Como las vitaminas, ¿no? Sí, vitaminas. Pero aquí, ¿cuál está hablando? ¿Cuál elimina al peróxido de hidrógeno? La hemoglobina. Glutatión reducido. El glutatión reducido tiene más electrones, porque recuerden que reducción es ganar electrones. Y entonces los transfiere ¿a quién? Al peróxido para formar agua. Y entonces aquí ya reduce el estrés oxidativo. Cuando hay mucho estrés oxidativo, los eritrocitos se dañan, se rompen. Ahora, ¿cómo comenzó todo eso? Bueno, glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan de esto? Hay una enzima que transforma la glucosa 6-fosfato en este otro compuesto. Glucosa fosfoglucosa. Ahorita digo no. Fosfogluconato Pero al 6. mismo tiempo generan NADPH. Nicotinamida de Lo importante aquí es que fosfato reducido. se genera NADPH. ¿Y para qué sirve ese NADPH? Pues para mantener al glutatión en su forma reducida. Y esta se utiliza para antioxidantes. El glutatión reducido es un importantísimo antioxidante, especialmente aquí en los eritrocitos. ¿Cuántos aminoácidos tiene el glutatión? 3. Es un tripéptido. Lo vimos para el primer examen. Glutatión. Ahí hasta les dije cuáles son los aminoácidos. Los que lo van a ver. Necesitamos glutatión reducido. Y para tener glutatión reducido, ¿qué necesitamos? NADPH. Y para tener NADPH, ¿cuál vía necesitamos? La glucosa 6-fosfato. Pentosa fosfato. Ahorita se las voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, otra vez, en resumen, ese niño tiene genéticamente una deficiencia de esta enzima, por lo tanto, va a haber mucho estrés oxidativo en los eritrocitos y va a haber anemia, hemolitis. Eso, por ejemplo, de las piezas reactivas del oxígeno también es donde participan los plasmalones, ¿no? Porque protegen contra eso. Sí, hay muchos antioxidantes, ¿no? Vitaminas, por ejemplo, también. Pero aquí en los eritrocitos juega un papel muy importante. Bueno, vamos a recordar las vías metabólicas. Glucosa, cuando entra a las células, ¿en qué se convierte? Glucosa 6-fosfato. Por medio de exocinasa o glucosinasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Y la voy a abreviar como G6P. Ojo, no le estoy poniendo la D. G6P, glucosa 6-fosfato. Seguimos en la vía y hay pues varios intermediarios como gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona-fosfato, piruvatos, fosfonalpiruvato, etc. ¿Y cuál es el producto final en esta vía? Piruvato. Piruvato. Estamos hablando de la vía de la glucólisis, piruvato.
piruvata o piruvata. Vía, no lo estoy escribiendo bien. Vía de la glicólisis. Piruvata. ¿Qué más puede surgir a partir de glucosa 6-fosfato? Otra vía que pueda surgir. La de glucógeno. La síntesis del glucógeno. ¿Cómo se llama esta vía? Glucogénesis. ¿Qué más puede surgir a partir de glucosa 6-fosfato? Ribosa también, sí, sí. La propia Glucogénesis. Okay, y esta es glucólisis. La glucosa es que viene de la glucosa. Glucogénesis. Y la otra vía, la que vamos a ver en este momento, es una vía que comienza con la glucosa y termina con la glucosa 6-fosfato. Acá comenzamos con glucosa, terminamos en piruvato, acá terminamos en glucógeno, pero en esta vía es así como circular, ¿no? Se llama la vía de la pentosa fosfato. Tiene otros nombres, pero entonces, ¿qué es una pentosa? Algo de 5, A ver, tenemos monosacáridos, los monos. ¿Ok? Un monosacárido de 3 carbonos, ¿cómo se llama? trisacárido. Trisacárido serían 3. Eran 8 eso. Un monosacárido Pues es de 3 carbonos, ¿cómo se llama? monosacáridos. Lo vimos, sacáridos de importancia fisiológica. Se llaman triosas. Un monosacárido de 4 carbonos, ¿cómo se llama? Tetrosa. Un monosacárido de 5 carbonos. Pentosa. Un monosacárido de 6 y de 7. Hexosa. De 6 hexosa, ¿verdad? De 7. Heptosa. Heptulosa. Heptulosa. Ahí está. Heptulosa. Todo lo que vemos sirve. Pero lo estoy dando muy rápido. El siguiente examen ya se me olvidó. Heptulosa. Por eso los exámenes deberían ser acumulativos. Primer examen, pues hasta donde digo. Segundo examen, del primer día hasta ese momento. Así es la vida. Entonces, para eso el examen. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí esos triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptulosas. Póngale atención al número de carbonos. La primera enzima, entonces, en esta vía, ¿cómo se llama? La primera enzima. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden, acá es el sustrato, que también es el producto de la vía. No tiene la D. La enzima es la que cataliza la primera reacción. Y vamos a ponerla aquí en este momento. Vía de pentosa fosfato. ¿Qué les parece esta vía? Parece un mapa metabólico. Mañana les voy a pedir que me reproduzcan aquí en el aula las vías metabólicas que hemos visto hasta el momento de memoria sobre una hoja en papel, porque eso es parte del examen final. Y no voy a esperar a que llegue el examen final para que se aprendan las vías. Mañana. Entonces, esta es la vía pentosa fosfato. No es así derechita como la glicólisis o como glucógeno, no se las voy a explicar ahora porque hay otras mejores formas de presentarlo. Pero noten, comenzamos con glucosa 6-fosfato, damos la vuelta para arriba, terminamos aquí. Y entonces acá tenemos hacia abajo y también. Podemos ir por arriba, por abajo y ahí está. Lo que sí quiero que presten atención son a los carbonos. ¿Okay? Comenzando allá. 6P gluconato. Es una hexosa. ¿Cuántos carbonos tiene esa hexosa? 6. 6, ¿no? Entonces, el 6PG es el gluconato
tiene 6 carbonos y es una sola molécula. La ribulosa da origen a dos cosas, a ribosa y celulosa. ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa y cuántos carbonos tiene la ribulosa? No, Celulosa. Celulosa. Tienen 5, ¿verdad? ¿Cuánto nos da aquí en total? 10. 5 y 5, 10. Celulosa. 5 carbonos, total 10. Por el otro lado, a partir de estos dos, ribosa y celulosa, tenemos heptulosa y gliceraldehído. ¿Cuántos carbonos tiene la heptulosa? 7. ¿Y cuántos carbonos tiene el gliceraldehído 3-fosfato? Que es una triosa. 3. ¿Cuánto nos da? 10. Entonces, si tenemos aquí 10 carbonos, acá también debemos tener 10. Ojo con los números de carbono. Ahorita los vamos a sumar de nuevo, ¿no? En otras formas. ¿Okay? Esta vía no genera ATP, a diferencia de la glicólisis. ¿Cuántos ATP se producen en la glicólisis? 4. ¿Pero cuántos se utilizan? 2. Entonces la producción neta es 2. Aquí no se genera ningún ATP, pero se generan otras cosas que son muy importantes. Y también, como la glicólisis es una vía que ocurre en el citosol. Vamos a verla en otra forma. Antes de eso, miren, les he tratado de recalcar que ustedes, con los detalles es importante, pero no se puede uno perder por los detalles. Hay que mantener la visión panorámica siempre de las cosas. Y esta es la visión panorámica de esta vía. Tenemos dos funciones generales de la vía pentosa fosfato. ¿Cuáles son estas dos funciones generales? Generar NADPH. Es una coenzima, participa en reacciones de óxido-reducción. Vamos a ver. Y la segunda es la síntesis de ribosa. ¿Okay? ¿Para qué se utiliza el NADPH? Síntesis de dos cosas: ácidos grasos. En nuestro cuerpo hay 3 lugares donde se sintetizan ácidos grasos: el hígado, el tejido adiposo y en la mujer, como mi nuera ahorita que está amamantando, en la glándula mamaria, que es importante para el crecimiento, ¿no? Síntesis de ácidos grasos. Y el segundo es síntesis de esteroides. Aquí debería estar en negritas esteroides. Y hay muchos lugares donde se producen esteroides a partir del colesterol, ¿no? Hormonas como la testosterona, el estradiol, las hormonas, el cortisol, por ejemplo. Ese es el primer uso de NADP. El segundo uso, ¿cuál es? Mantener reducido al glutatión. Mantener reducido al glutatión. También neurotransmisores. Neurotransmisores. Neurotransmotores. Neurotransmisores. Eso. Neurotransmisores. ¿Para qué? Se entra en formar neurotransmisores. Síntesis de neurotransmisores, ¿como cuál? Adrenalina azul. ¿Cómo se llama? Eso es el Miren, realmente hay otros usos, pero en este momento vamos a poner síntesis de ácidos grasos, de esteroides y mantener reducido a el glutatión. El glutatión reducido sirve para, es un antioxidante, poderosísimo antioxidante. La segunda grande función de la vía pentosa fosfato es la síntesis de ribosa. ¿Y dónde encontramos esa ribosa? ¿Dónde la encontramos?
glúteos, OTP. En muchos lados. En el ATP, en el ADP, en el GTP, en el UTP, UDP glucosa, por ejemplo, en el AMP cíclico, en la adenosina. Ahí está la ribosa. ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa? 5 carbonos, es una pentosa. Pero también encontramos ribosa en los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ADN y RNA. DNA y RNA. Así que están por todos lados. La vía pentosa fosfato es importante para muchas cosas. Eso es lo que tienen que recordar. Así como les pregunto, las funciones del ciclo de Krebs, ¿cuáles son? Dime una. Función del ciclo de Krebs. Participa en la gluconeogénesis, otras. Síntesis de ácidos grasos, ¿no? Esas son las cosas que no se les puede olvidar. Si ustedes se les olvida que, oye, a lo mejor una molécula ahí es entendible, pero las funciones generales no. Tienen que mantenerlas y mantener el panorama general. En este caso falló esa vía y causó una enfermedad en el paciente, causó la anemia hemolítica. Esto también es importantísimo. Antes de mostrarles la vía bioquímicamente, deben saber que la vía pentosa fosfato tiene dos fases. Oxidativa y no oxidativa. Y esto está en realidad pues muy sencillo. La fase oxidativa va a ser la primera que vamos a ver, y la fase Es la única. no oxidativa. Es un paso. En la fase oxidativa tenemos reacciones que son irreversibles. Y pónganle ahí, son dos reacciones nada más. La de Fase oxidativa tiene dos reacciones. Fase oxidativa tiene dos reacciones, las cuales son irreversibles. Recuerden, la glicólisis, ¿cuántas reacciones tiene? 10. 3 de las cuales son irreversibles. Aquí las dos de la fase oxidativa son irreversibles. Ahorita se las muestro. ¿Qué más ocurre en la fase oxidativa? A partir de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, vamos a generar, ¿qué cosa? 3 carbonos. La glucosa 6-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa 6-fosfato? Pues 6, porque es una glucosa, es una hexosa. Pero ¿cuántas moléculas de glucosa 6-fosfato estamos hablando? 3. 6 por 3 igual a 18. A partir de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, donde tenemos 18 carbonos, vamos a formar 3 CO2. ¿Cuántos carbonos tiene el CO2? 1. ¿Y cuántas moléculas de CO2? 3. 1 por 3 igual a 3. 16. 1 por 3 igual a 3. Entonces, ¿qué otra cosa se forma a partir de glucosa 6-fosfato? 3 pentosas. ¿Cuántos carbonos tienen las pentosas? ¿Y cuántas pentosas se forman? 3 pentosas. Entonces, ¿cuántos carbonos son en total? 5 por 3, 15. Estos 18 carbonos ahora los separamos y los ponemos en estos compuestos. ¿Cuánto da en total? Lo mismo. No, o sea, 18 igual a 18. Es para que vean que la reacción mantiene el número de carbonos. 15 y 3. Que lo recuerden. Okay, esa es la fase oxidativa. Vamos a ver con la fase no oxidativa. Fase no oxidativa. ¿Qué se produce aquí? Las reacciones son reversibles, excepto una que es convertir fructosa 1,6 bisfosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Cuál es? Fructosa 1,6 bisfosfato en fructosa 6. 6-fosfato.
¿En dónde hemos visto esta reacción? En ¿En dónde la hemos visto, Manuel Castellanos Mil? Gluconeogénesis. Convertir fructosa 1,6 bisfosfato en fructosa 6 fosfato. La acabamos de ver en la gluconeogénesis. ¿Y cuál es la enzima, Arévalo, que hace esto? Ahí está. La fosfatasa. Pues, ¿qué hacen las fosfatasas, Arévalo? quitan fosfato. Le quitan Fosfato. Quitan Fosfato. fosfatos. Ayúdale ahí, por favor. Ok, esa reacción es irreversible. Las demás de la vía de la fase no oxidativa son reversibles. No son muchas. En la primera, ¿cuántas dices que eran? ¿Cuántas reacciones? Dos. Acá son menos. ¿Qué pasa aquí? 3 pentosas. ¿Cuántos carbonos tiene una pentosa? 5. Entonces, 5 carbonos por 3 pentosas, ¿cuántos carbonos son? 15. 15. Van a generar, ¿qué cosa? 2 moléculas de glucosa 6-fosfato. Porque recuerden que la vía comienza, Anet, con glucosa 6-fosfato y ¿con qué termina? También con glucosa 6-fosfato. Esto es lo interesante de esta vía. Comienza con glucosa 6-fosfato y termina con glucosa 6-fosfato. Entonces, tenemos hexosa, que son la glucosa 6-fosfato. 2 moléculas, ¿cuánto nos da? ¿Cuántos carbonos en total nos da? 2. 6 por 2, 2. Estamos aquí en la primaria. Pero además genera gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo se clasifica el gliceraldehído? En cuanto al número de carbonos, es una triosa. Tiene 3 carbonos. ¿Y de cuántos gliceraldehídos estamos hablando? De 1. 3 por 1, 3. Y entonces, el total, ¿cuánto nos da? 15. O sea, acá estamos manejando 18 carbonos. Acá estamos manejando 15 carbonos. Esta es la fase oxidativa y esta es la no oxidativa. Nos tienen que dar el número total de carbonos. De paso, entre esa fase y esta fase, pues ¿cuántos carbonos se perdieron? 3 carbonos. 1 por cada molécula de glucosa 6-fosfato. Y ahorita los vamos a ver dónde están. ¿Listos? Ahora sí vamos a ver la vía. Ahí está, completa. ¿Se parece a la otra? No. ¿Cuál prefieren, esta o la otra? Ninguna. Miren, aquí hay un detalle. No se confundan pensando que son 3 vías. Solamente es una. Pero para poder desglosarla mejor, en lugar de poner 3 glucosas 6-fosfato y después toda la vía por este lado, los pusimos por separado. Y entonces, ¿alcanzan a ver una línea punteada ahí? Sí, esa es la oxidativa. Esa, lo que esté por arriba es la fase oxidativa. Y las reacciones dijimos que son irreversibles. Lo que está por abajo es la fase no oxidativa. Todas, excepto una reacción, son reversibles. Y entonces, vamos a ver ahora la línea punteada. Esa parte, la parte de arriba, este círculo verde, pues ese es el mismo círculo verde. Se ve mejor aquí, ¿no? Pasa. Ok. ¿Cuántos glucosas 6-fosfato tenemos al inicio de la vía? 3. No son 3 vías, sino es una vía mostrada en 3 partes. Glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la primera reacción? De glucosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. De glucosa 6-fosfato a 6-fosfo-gluconato.
de glucosa 6-fosfato a 6-gluconato. glutanato. ¿Cuál es la enzima que cataliza esta primera reacción? La famosa enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la que estaba deficiente en el niño que vimos el caso. Si esa primera enzima está deficiente, pues hay problema con toda la vía. Adelante. Entonces, ¿cuántas reacciones tiene esta fase? La oxidativa. Dos reacciones. La primera, catalizada por la deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato, o también llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La segunda, ¿qué ocurre en la segunda reacción? De glucosa También es una deshidrogenasa. es velosa. Se llama 6-fosfogluconato deshidrogenasa. En la primera reacción, ¿qué se produce? NADPH. Y en la segunda reacción, también. Pero además, ¿qué se produce? Dióxido de carbono. ¿Y cuál es el producto de la primera fase? De la fase oxidativa. El producto final, lo que está a nivel CO2. de la línea punteada. Ribulosa 5-fosfato. Julia Ramos, ¿cuál es el producto? Ribulosa. Es ribulosa. ¿Cuántos carbonos tiene la ribulosa? 5. Entonces, en la segunda reacción se perdió un carbono. Es una descarboxilación de tipo oxidativo. Bueno, para los que les interese cómo sacar su calificación, mañana vamos a terminar el tema. Puse aquí un ejemplo.